era un hombre que desde los 9 años su papá lo llevó a un circo y le gustó, y montó un circo él ahí en su colonia, allí en Estados Unidos, donde él era el actor, era el escapista. Y empezó a hacer, hermanos, eso. Llegó a ser tan famoso que en todo el mundo, en Europa y aquí en Sudáfrica, hacía esos trucos y esas presentaciones. Y se volvió muy famoso. Houdini se llamó. Hay películas de él. Lo que él hacía era escaparse de cosas imposibles humanamente. Por ejemplo, lo metían en un costal, le amarraban al costal la punta y luego lo echaban en un baúl, en una caja, y le cerraban con candado. Y él se escapaba de eso. Luego descubrió que podía abrir las esposas cuando lo esposaban, y adentro de una ¿cómo se llama? Caja de agua, que le llaman la caja de agua china, lo metieron esposado, amarrado de los pies y amordazado de la boca, y lo metieron, y nada más tenía 2 minutos o 1 minuto y medio para escapar, y lo hizo. Se escapó, se desamarró, se quitó las esposas, se quitó todo y salió vivo, no se ahogó. En otra ocasión dicen que hasta desapareció un elefante. De todos modos, él murió a los 52 años y no pudo escaparse de la muerte, ¿verdad? Pero mucha gente lo ve en las películas y dice, wow, qué tremendo. Él hacía todos esos trucos y magias para fascinar a la gente, para atraer a la gente y por supuesto para ganar dinero. Pero él nunca reconoció ni nunca dijo que sus trucos de magia eran milagros. Jamás reconoció que él era alguien que tenía poderes y que eran milagros y que era milagroso, sino que eran trucos. Él descubrió los trucos de magia. Podía desaparecer cosas, podía escaparse de cualquier circunstancia, hasta de una camisa de fuerza. Se escapaba. Pero muy diferente a Houdini es el Señor Jesucristo, hermanos, porque Él sí vino a hacer milagros, hermanos, para destruir aún a la muerte, hermanos. Pudo vencerla. Él pudo vencer las enfermedades, y Él, lo más importante es que nunca cobró por sus servicios. Gloria sea al Señor, que Él, todos los milagros que hizo, los hizo para demostrar que Él era y es y seguirá siendo el Hijo de Dios, Dios mismo manifestado a nosotros. Y por eso la Biblia habla, hermanos, acerca de las obras de Cristo. La Biblia lo dice y lo relata el apóstol Pedro cuando predicó a los judíos en el día del Pentecostés. Les dijo en primer lugar en el versículo, vamos a leer los 2 versículos que están juntos. Esto les dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y señales, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y luego en Hechos 10:38 también lo dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vean cómo el apóstol Pedro, que les dijo a los judíos y también les dijo a los gentiles, porque les está predicando en Hechos 10 a la casa de Cornelio, abriendo la puerta a todos los gentiles que no eran judíos y que también merecían o necesitaban la salvación. Les dice que Jesús fue aprobado por Dios y que Jesús hizo maravillas y bienes y sanó a todos. En el evangelio también de Mateo 9 dice, y se los repito como lo dijo Mateo mismo, que Jesús fue de ciudad en ciudad y aldea en aldea, enseñando la palabra de Dios y sanando a todos los enfermos y ayudando a toda la gente, hermano, y echando fuera a los demonios. Jesús, sus obras maravillosas fueron obras como del Padre. Por eso Jesús aquí dice en Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque muchos decían, Juan da testimonio de ti, que vio al Espíritu de Dios descender como paloma sobre él y oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando Jesús se bautizó, dice, yo tengo otro mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago,
Esas dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y eso es lo que yo hoy les quiero hablar. Las obras de Cristo dan más testimonio y son más poderosas y hablan más elocuentemente que cualquier testimonio de cualquier profeta. Así haya sido Juan. Las obras de Cristo hablan más fuerte que el testimonio de Juan. Porque, hermano, los hechos hablan más que las palabras. Los hechos hablan más que cualquier testigo. Y Jesús había hecho y hizo muchas señales y muchos prodigios, de tal manera, hermanos, que llegó a ser famoso y grande desde hace 2000 años como el Hijo de Dios. Voy a empezar hablándole acerca de lo que Él hizo. Las obras que Jesús hizo son las obras de su Padre. Sí, porque la palabra de Dios más adelante en Juan 10:30, en Juan 10, le voy a leer lo que dice, el versículo 38, nada más. Dice: mas si las hago, bueno, desde el 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras del Padre, hermanos amados, bien lo dice en el Salmo donde leíamos al principio, 145, que las obras del Padre son grandes y poderosas, conocidas por todos los hombres. Las obras del Padre, hermanos, son desde el principio de la creación. Dios hizo maravillosa la creación. Dios hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En el cielo, el sol, la luna y las estrellas, los planetas, el universo. En la tierra, la diversidad de la creación, plantas y animales, flora y fauna, y luego el hombre mismo. Y en el fondo del mar, multitudes de peces. He allí el grande y anchuroso mar, donde se mueven seres pequeños y grandes. Lo dice el salmista. Dios hizo todo maravillosamente y las obras de Dios son dignas de ser admiradas. Y nadie ha hecho lo que Dios solamente, nuestro Padre, ha hecho. Pues Jesús dijo: yo vengo a hacer las obras de mi Padre. ¿Cómo es posible que aquel que hizo todas las cosas con el poder, la diestra de su poder, y creó al hombre mismo y le puso su espíritu de vida para que viviera y lo conociera y le puso su imagen y semejanza? Aquel que envió el diluvio y arrasó la tierra con agua 15 codos más alto, 7 metros más alto que cualquier lugar, o sea, anegó la tierra. Aquel que abrió el mar rojo, hermanos, las obras majestuosas del Padre. Aquel que trajo 40 años a su pueblo en el desierto y no pereció de hambre, ni le faltó la ropa, ni le faltó el agua. Las obras del Padre también iban a ser hechas por el Hijo. Por eso Él dice: si no hago las obras del Padre, no me creáis. No creas por el testimonio de Juan, mi precursor, Juan Bautista, mi primo, el precursor mío, el que me abrió paso y dijo que yo era el Cordero de Dios. No creas eso, cree lo que yo estoy haciendo. Porque lo que Él estaba haciendo era demostrar que tenía poder sobre toda la creación. Lo demostró teniendo poder sobre el mar cuando caminó sobre él como si fuera tierra firme. Lo demostró cuando calmó la tormenta y las olas con su palabra y le dijo: enmudece, calla. Y la tormenta se calla. Lo demostró teniendo poder sobre las enfermedades, reprendiéndolas y sanando a los enfermos. Teniendo poder sobre los demonios, echándolos fuera de las personas que estaban posesas. Mostró poder e hizo las obras del Padre que estaban escritas en Isaías 35, que cuando Jehová Dios viniera a rescatar su pueblo, los cojos iban a andar, los ciegos iban a ver y toda la gente enferma iba a sanar, porque Dios iba a visitar a su pueblo. Y cuando vino Jesús, eso exactamente sucedió, las obras de su Padre. Y cuando las obras del Padre suceden, hermanos, es que hay milagros, y los milagros son las credenciales que Dios le dio a su Hijo para demostrar e identificarlo. ¿Para qué sirvió una credencial? Para identificar a la persona. Cuando yo traigo mi credencial INE, yo traigo la credencial del INEPAM de la tercera edad, pues viajo a mitad de precio, porque me reconocen que soy yo. Cuando Jesús usó sus credenciales, es decir, lo que Él era y las obras que Él estaba haciendo, los milagros y maravillas y prodigios que Él hizo, era para demostrar quién era Él.
Era para identificarse que él era el Hijo de Dios y como hijo, pues se parecía al Padre. Todos los hijos tendemos a parecernos al Padre. Mi hijo Israel se parece mucho a mí y su hijo también se va a parecer mucho a él, porque así es. El Hijo de Dios se parecía al Padre y las obras del Padre, dice, yo vine a hacer las obras que me envió el Padre a hacer. Cristo vino a hacer las obras del Padre de tal manera que cuando hizo los milagros demostró que era el Padre en él, porque él dijo, yo y el Padre uno somos. Y entonces sanó al ciego. Y en el mismo libro de Juan, donde los tengo ahorita leyendo, en Juan 9 se presentan los judíos y le dicen a Jesús, porque ven al ciego que estaba ahí ya grande y ciego, y le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Buena pregunta le hicieron a Jesús, pero era el momento de demostrar su poder y sus credenciales. ¿Saben qué les contestó Jesús cuando le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque ellos creían que la ceguera o la enfermedad venía por causa del pecado. El papá o él mismo pecaron para que naciera así. Y qué equivocados estaban. Jesús les dijo, no es que pecó él ni sus padres, sino para que, ¿qué? Para que las obras de Dios, aleluya, se manifiesten. Para que las obras de Dios se manifiesten. Dios permite cualquier circunstancia adversa, pruebas, problemas, enfermedades. ¿Para qué? No para demostrar qué tan pecador eres, sino para demostrar las obras de Dios manifestadas y sanar a las personas. El Señor se glorifica y se manifiesta cuando de veras le pedimos y confiamos en Él. Al momento Jesús hizo lodo con su saliva y se lo untó en los ojos. El lodo con su saliva. Y dirán algunos, ay, qué sucio era Jesús. Era saliva santa. Saliva santa. Saliva santa. No vamos a adorar a la saliva, claro, porque hay muchos que adoran la sombra de Pedro, adoran todo menos a Dios. Pero Jesús hizo lodo y se lo untó y le dijo, vete a lavar al Siloé, al estanque de Siloé. Y el ciego, pues el perdido a todas va. Y fue, hizo caso, y fue y se lavó. Y cuando volvió, ya estaba viendo. Gloria sea al Señor. Para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Y yo les digo, hermanos, ese es uno de los 41 milagros que hizo. Pero hay otro en el que le trajeron a un sordo tartamudo. Qué tremendo es estar sordo y luego tartamudo. La burla de mucha gente, ¿sí? Pero se lo trajeron y cuando le trajeron dijeron, pues ponle las manos encima, o sea, haz algo con él porque pues no oye y luego es tartamudo. Pues está totalmente mal en la sociedad, no hay comunicación con él. Ponle las manos encima, en Marcos 7 lo dice. ¿Y saben qué? Jesús lo trajo aparte, lo separó de la gente y dijo, acá aparte, vente tú y yo. Tú y yo acá vamos a hacer, a ver lo que yo voy a hacer contigo. Le puso los dedos en las orejas así. Le puso los dedos en las orejas así. Así, ya que estaba sordo. Y entonces, levantando los ojos al cielo, gimió. Gimió. ¡Ah! Me imagino un gemido. ¡Oh! Y luego dijo, Éfata, que quiere decir, sea abierto. Y al instante, hermano, sus oídos empezaron a escuchar, gloria a Dios. Y empezó ya a hablar bien, a articular sus palabras. Ya no estaba tartamudo, ya no hablaba ta, sino que ahora hablaba bien normal como usted me está oyendo a mí. Y la gloria de Dios, hermano, se manifestó porque esas obras que hizo Jesús eran lo que Dios hacía antiguamente, a nivel grande o a nivel chico. Dios hacía obras maravillosas donde era glorificado Dios. Ese era su ministerio. De hecho, cuando él se levantó en Nazaret para leer el pergamino de Isaías 61, él leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios y me ha enviado a sanar a los enfermos, a
a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a dar libertad a los cautivos, me ha enviado a dar vista a los ciegos, y el Espíritu de Dios me ha enviado para predicar el año agradable del Señor, libertad a los presos y darles bendiciones, y que el evangelio llegue a los pobres. Y luego enrolló el pergamino, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra, esta escritura delante de ustedes. Ese soy yo, el que Dios me envió para toda esa obra, para esa revolución espiritual, para esa bendición, y eran las obras del Padre. Así que sus milagros eran una evidencia de quién era Él. Sus milagros no los podemos sacar de la Biblia, porque la Biblia quedaría incompleta. Quitas los milagros de la Biblia y la Biblia deja de ser Biblia, porque quitas su divinidad. Los milagros de Jesús probaron que Él era Dios. Los milagros eran campanadas para atraer las multitudes y darles el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Los milagros de Jesús no fueron trucos de magia como Houdini para fascinar a la gente, sino manifestaciones del poder de Dios, del poder de Dios. Esas eran los milagros y las obras de Cristo. Pero sobre todo, por la segunda cosa que le voy a decir, los milagros de Jesús no eran para que Él ganara dinero, ni fascinara y entretener a la gente, ni hacerlos reír, ni solucionarles sus problemas. ¿Saben para qué eran los milagros? Este es el propósito. Si usted se fija, siempre que Jesús hacía un milagro, lo hacía con un propósito. Él no era nomás para solucionar. Por ejemplo, cuando Él transformó el agua en vino, fue para mostrarle a esa pareja que lo invitó, a esos novios, a ese matrimonio que lo invitó a las bodas de Caná, para enseñarle que Él es la provisión de la vida, porque Él no iba a estarle transformando todo el tiempo y todos sus años de matrimonio el agua en vino o el agua en leche, sino que era para enseñar. Siempre que hacía un milagro había un propósito. Cuando Él hizo caminar al paralítico, era para enseñarle que debería andar en sus caminos y dejar el pecado. Cuando Él resucitaba muertos, era para enseñarle que tenía que confiar en Él, porque otra vez iba a morir, pero el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Siempre tenía un propósito el Señor cuando Él predicaba, cuando Él sanaba. Las obras de Cristo tienen un propósito muy definido. Si usted lee donde estábamos en Juan 5:36, que es el versículo clave: mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y en Juan 10 dice que el propósito es para que usted crea. Y en Juan 20:31 dice: estas cosas se han escrito para que ustedes sepan que tienen vida eterna y para que crean en el Hijo de Dios. Los propósitos de Dios siempre son eternos y son buenos para nosotros. No nomás quiere hacer milagros y obras grandes para que tú lo admires o para que tú sepas que Él tiene poder, sino para salvarte, para bendecirte, porque a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y usó sus milagros para atraer la atención de multitudes y luego decirles: el que crea en el Hijo de Dios tendrá la vida eterna. Para eso son los milagros, para que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida eterna. Los milagros, pues, tenían el propósito no solo de autenticar su ministerio y que Él era el Hijo de Dios, sino eran obras perfectas para salvar a las personas. Por ejemplo, cuando Él murió en la cruz, logró hacer una obra perfecta. Cuando Él resucitó de entre los muertos, logró hacer una obra perfecta. ¿Cuál fue? Murió por nuestros pecados y venció a la muerte, resucitando al tercer día. Obra que nadie había logrado hacer. Solo Jesucristo puede hacer obras de ese tamaño, de morir por nosotros y de resucitar al tercer día y aparecérseles a todos aquellos que eran testigos de su resurrección, para demostrar que sus obras eran perfectas, no solo parecidas al Padre, sino también eran con propósito. Y el propósito santo es que Jesús quiere ser el Salvador de todos, y que todos lo conozcan, y que se predique su evangelio en toda la creación, en todo el mundo, porque ahí está la cruz y ahí está la tumba vacía. Déjeme ir al tercer punto y voy a ir concluyendo, porque esto es breve y para que usted lo entienda bien. Las obras de Jesús eran las obras del Padre, número uno.
Y número 2, las obras de Jesús tuvieron un propósito, no fue alá y se va. Tenían el propósito de establecer el cristianismo y hacerle creer a la gente que Él era el Hijo de Dios y que Él era el único Salvador. Y la número 3 es, las obras de Cristo continúan hasta hoy. ¿Cuántos creen? Si usted cree que las obras de Cristo continúan hoy, dígame un amén. Debemos entender que las obras que Cristo hizo eran portentosas, maravillosas, increíbles, inigualables, insuperables. Sin embargo, Él dijo algo que me dejó impactado, y a muchos que lo escucharon en Juan 14:12. Escuche lo que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Gloria a Dios. Y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya, gloria a Dios. Lo voy a leer otra vez para que quede en esta cabeza. O escúchelo, abra su mente y corazón. De cierto os digo, el que en mí cree, oigan bien, el que en mí cree, ese es el requisito. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Arde mi corazón, hermanos, en este versículo para entender según el contexto lo que Cristo nos quiso decir. ¿Está diciendo acaso que nosotros vamos a ser superiores a Cristo por las obras mayores que vamos o podemos hacer? Hermano, has sido llamado para realizar cosas increíbles. Has sido llamado para creer que Dios puede hacer milagros, y nada será imposible si tuvieres fe como un granito de mostaza. Nada será imposible. Podrías decirle a ese monte, desarráigate y vete al mar, y lo haría. Si creyeres las obras que yo hago, también tú las harás. No le repiquetea eso en la cabeza, en la mente, en el corazón ahorita. Él lo había dicho en el final del Evangelio de Marcos 16, 17, 18. Él dijo, bueno, desde el 15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes y no les hará daño, beberán cosa mortífera y no sufrirán daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Todas esas señales que Jesús dijo que iban a venir sobre los que creyéramos en su nombre, podíamos hacer todo lo que pudiéramos pedir, y de acuerdo a su voluntad dice: si creyeres por mi Padre, les será hecho. Yo se los voy a hacer. Y ahí lo dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre lo haré. Termina ahí los versículos en 14, del 12 al 14. Y saben, hermanos, que continúan hasta hoy las obras, porque los apóstoles vieron esas obras. Pablo y Pedro especialmente, ellos vieron cómo Dios confirmaba lo que Jesús dijo, de que ellos iban a hacer mayores obras. No se refiere a las obras que Jesús hizo, los 41 milagros, que los iban a superar o igualar, sino se refiere a la cantidad de obras en todo el mundo, donde se iba a predicar el Evangelio y se iba a creer en Jesucristo, y en su nombre iban a hacer millones de milagros en todo el mundo. Gloria sea al Señor. Las maravillas de Dios iban a ser mayores en cantidad, no en calidad. Porque las obras que Jesús hizo, nadie las va a igualar, menos a superar. Son únicas, solo Jesús las pudo hacer. Ha habido mucha gente que sí ha resucitado a otra persona cuando ora. En Guatemala sucedió, un pastor oró por un muerto y el muerto se levantó. Pero el pastor era pecador, Jesús no, gloria sea al Señor. Y todas las cosas que podamos hacer no se igualan con lo que Jesús hizo, porque Él es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Y lo que nosotros hacemos, lo hacemos en su nombre. Y no merecemos ninguna gloria, ninguna fama, ningún aplauso, ninguna gracias, ningún pago. Porque toda la honra y la gloria es para Él.
Nosotros no merecemos nada. Entonces mayores en cantidad, porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Pablo y Pedro, que eran columnas de la iglesia, esos apóstoles eran tan tremendos espiritualmente, que dice la palabra de Dios que Pablo, hasta con los pañuelos de Pablo, podía sanar enfermos. Y el otro estaba peor todavía, en el buen sentido de la palabra. Pedro, con la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. Claro que no era Pedro, ni era la sombra, era el Espíritu Santo que estaba en Pedro. Era Dios mismo obrando los milagros. Eran las obras de Dios para que la gente creyera. Y la iglesia comenzó tremendamente poderosa. Han pasado 2000 años hasta hoy. Y las obras de Jesús continúan haciéndose. A todo aquel que cree en su nombre podrá hacerlo. Si tú crees, lo vas a hacer. Yo lo he visto en mi vida cristiana. Hoy recordé y lo recuerdo y se los digo. 21 de julio. Hoy es 21 de julio. Este es el día que hace 30 años pusimos el pie en la ciudad de Tepic. Estamos cumpliendo el 30 aniversario de la iglesia. Llegamos a Tepic sin saber nada, ni conocer a nadie, ni saber nada. No los conocíamos a ustedes, ni a sus padres, ni a nadie. No sabíamos qué iba a pasar, solo sabíamos que estábamos aquí por un sueño. Ven a Nayarit, dijo el buchón. Ven a Nayarit. Eso fue lo que soñé cuando tenía 20 años. Y entonces vimos la mano de Dios cuando llegamos aquí, porque inmediatamente empezó a creer la gente. Predicamos el evangelio, visitamos casa por casa, la colonia magisterial, la colonia Mololoa, la colonia Lomas de Cortés, y mucha gente empezó a venir, de tal manera que de julio a septiembre ya teníamos 7 bautismos en la iglesia, en la Altamirano 230, colonia magisterial, donde empezó. Y vimos la mano de Dios creciendo en nosotros y poniendo los medios, abriendo puertas y dándonos oportunidad y conociendo gente y predicando y con poder. Hubo personas que se convirtieron, llenamos la sala, 20 personas, quebraron los sillones. Qué bueno que los quebraron, pero ¿verdad? Me dolió, pero no le hace. Pero era porque había mucha gente. Nos cambiamos a una carpa atrás, 50 personas, nos llovíamos, compramos estos terrenos, 4,000 pesos, 2 terrenos aquí. A pagarlos en abono. No es nada ahora, pero en aquel entonces sí, hace 30 años. Y las obras de Dios comenzaron a hacerse. Porque todos nos pusimos en la mano de Dios y logramos construir este templo. Y luego Dios abrió la visión, yendo yo a una convención mundial en Estados Unidos, en Cincinnati y en Kansas City, y nos bendijo con el Instituto Bíblico y la provisión de aquellos 2 hectáreas donde tenemos el Instituto Bíblico y donde estamos construyendo el templo grande para 2,000 personas. ¿Usando a quién? A un laminero llamado Chuy, que dijo, ahí hay un hombre que vende un terreno. Vamos a verlo. Era el hermano Servando. Y nos vendió el mejor lugar. Son las obras que Dios hace. Nos vendió con vista panorámica, en un lado las cajas de agua, y nos vendió casi regalado. Y luego después se convirtió y le dije, bueno, ya todo el rancho es de Cristo, hermano. Ya usted ya es cristiano, todo es de Cristo. Y como que se sonrió como incrédulo diciendo, no, ¿cómo? Pues sí, todo es de Dios. Y cuando nos morimos se demuestra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, hasta usted, hasta yo, todos somos de Jehová Dios, y Él es el único dueño del oro y la plata, para acabarlo pronto. Pero deje decirle que la mano de Dios no ha sido estéril en nuestra vida, porque hemos visto todas las obras que Dios ha hecho. Dios ha acomodado todo. Dios ha movido un corazón especial de Robin Hart para apoyarnos en la visión de Tepic para Cristo. Dios ha movido familias como ustedes. Dios ha puesto en su corazón las obras para que usted done, ayude, coopere en todo lo que se está haciendo en la iglesia, porque las obras de Jesús de verdad han sido manifestadas en nuestra vida y ministerio en estos 30 años aquí en Nayarit, en Tepic, Nayarit. Y yo lo compruebo una vez más, que las obras del Señor continúan a través de los 2000 años.
de historia de la iglesia, la historia moderna, la historia contemporánea, la historia que viene, y siempre continuarán las grandes obras. Hechos 28 no terminó ahí el libro de los Hechos, continúa ahora. Hechos 29, Hechos 30, Hechos 31, Hechos 32. Y ahí se va, porque la historia de la iglesia nunca se va a acabar. Jesús dijo: edificaré mi iglesia sobre esta roca, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nadie podrá detener la iglesia, porque las obras de Cristo se seguirán haciendo. Yo he visto milagros aquí en la iglesia. Alguien que ha sanado de cáncer, sí. Alguien que ha dejado el alcohol, sí. Alguien que ha dejado la prostitución, sí. Alguien que ha dejado las drogas, sí. Alguien que ha dejado el pecado, sí. Lo he visto. Y esa es la mayor obra: la conversión de un hombre a Cristo y cambiar su vida. Por eso jamás dejaré de creer en un Dios tan poderoso como el nuestro, que nos llamó para servirle, para invertir mi vida aquí y morir en las misiones. Porque Dios es bueno y Él dejó el trono de gloria para venir a morir por nosotros. No tenemos con qué pagar, y la mejor manera es entregarnos a Él para predicar y cumplir su propósito. Por eso yo te digo hoy: las obras de Cristo son las obras del Padre. Se parece mucho al Padre. Las obras de Cristo son con un propósito: que tú creas en Él. Las obras de Cristo son para que continúen haciéndose en tu vida. No tienes que ser pastor para verlas. Tú puedes ver la conversión de tu familia, de ese esposo difícil, de esos hijos perdidos. Tú puedes ver las obras de Cristo en tu vida reflejadas, pero tienes que aprender que hay un solo requisito: creer en Él, y en su nombre lo podrás hacer. Hoy te invito a que reflexiones sobre lo que acabas de ver en el libro de Juan. Jesús dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese, Padre. Yo ya acabé mi obra. Ahora bendícelos a estos, a los apóstoles, y a los que creerán después de ellos, o sea, a todos nosotros. Porque yo ya acabé la obra, ahora siguen ellos. Y así ha sido, y así será. El cristianismo auténtico es el que está rodeado de milagros. Milagros pequeños y grandes. Que para Dios no hay pequeños, porque Dios, a la vez que abre el mar rojo, también puede cambiar un corazón malo. Dios es el que produce todo. Y hoy te está invitando para que vengas y confíes y creas en un Dios como el nuestro. Que no es para fascinar a la gente, no es para entretener a la gente, no es para darle una falsa confianza, sino es para que tengas certeza, que tengas fe, que tengas esperanza. Es algo que te conviene, es algo que te ayuda, es algo que te levanta, es algo que te da vida. Y nosotros hoy te estamos invitando, y quiero terminar con esto, que las obras de Cristo te benefician completamente. Lo que Él hizo en la cruz no lo hizo Houdini, Mahoma o Buda. Que Él no fue un truco cuando salió de la tumba, no fue un truco para fascinarte. Fue el poder de Dios, fue un milagro para demostrarte que Él tiene poder sobre la muerte, tu enemigo más temido. Venció la muerte, sí, para darte la certeza de que si tú crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. Piensa en lo que te estoy diciendo. Las obras de Cristo no las va a hacer ninguna otra persona. Son únicas desde que nació hasta que murió y resucitó y ascendió. Nadie lo podrá hacer como Jesús. Y Él es digno de que tú creas en Él como tu Salvador. ¿Lo vas a hacer hoy? A eso nos envió el Padre hoy, a decirte que creas en las obras de Cristo. Que Él pensó en ti cuando estaba muriendo en la cruz. Hoy en la mañana estaba con mi nieta Sofía ahí en mi escritorio y vimos un dibujo donde Jesús está en la cruz y dijo: ¿quién lo mató? ¿Por qué? Y me acordé de Israel, porque también cuando lo vio sangrando dijo: ¿por qué tiene sangre? Y le tuve que explicar a la niña que la gente mala lo mató. Pero qué mal,
¿Qué hizo mal o qué mal hizo para que lo hicieran eso? Preguntas de un niño, de 5 años, de una niña. Le digo, no hizo ningún mal, Él fue bueno, pero murió por nuestros pecados. Dijo, ¿pescados? Le dije, no, pecados. Cuando alguien hace mal, pelea, rompe, desobedece a sus padres. Por eso murió. Le dije, sí, pero no murió nada más, sino que resucitó al tercer día y venció la muerte. Tuve que evangelizar a mi nieta desde pequeña. Pero ¿saben qué? Aquí hay gente que desde chiquito oyó la palabra de Dios y no se ha convertido y no ha entregado su corazón así. Este es el momento. Venga, aquí lo espera el Señor. El Señor quiere hacer una obra de conversión en su corazón. Quiere darle un lugar en el reino de los cielos. Venga, el Señor lo espera. Le estoy invitando en el nombre de Jesús aquí al altar. Si crees que Dios puede hacer eso, confía y cree. Arrepiéntete de tus pecados y dile, Señor, perdóname. Yo quiero ser un hijo tuyo. ¿Cuántos quisieran hacerlo? Vamos, este es el momento. Hoy 21 de julio. Hoy que la iglesia cumple 30 años. Hoy que estamos aquí todavía con vida. Hoy que tú oíste aquí la palabra de Dios. Porque si no es hoy, ¿cuándo? Mañana será demasiado tarde. Hoy es el todo que tienes. Mañana quizás no vivas ya. Venga, el Señor le espera. Yo le invito en el nombre de Jesús aquí a este lugar. ¿Quieres aceptar al Señor como tu Salvador? ¿Quieres sanar tus heridas? ¿Quieres el perdón? ¿Quieres salvarte del infierno, de la condenación? ¿Lo harás hoy? Muchas veces me he preguntado por qué pasan los hermanos. ¿Sí sabe usted por qué pasan? Si se valiera aceptar a Cristo 1000 veces lo hicieran, porque están seguros que es el mejor paso y la mejor decisión. Pero ellos ya son cristianos y usted no. Esa es la diferencia. Y cada vez que oyen la palabra de Dios les nace la fe de pasar, porque quieren la bendición. Quieren la bendición y la aprobación de Dios. Y estoy seguro que pasan porque no quieren apartarse del camino, porque hay tentaciones allá afuera, porque semana tras semana luchan. Y por eso vienen para recibir de Dios la fuerza y el poder para vivir cristianamente. Pero si tú no comienzas tu vida cristiana, ¿cómo te vas a salvar? Déjame orar. Si quieres pasar mientras oro, ven, el Señor te quiere ayudar. Padre, aquí pasó otra persona. Señor, recíbelos a estos que vienen al altar, a los que continuamente pasan respondiendo así a tu palabra. Siempre que se predica con poder tu palabra, reacciona a los corazones. Pero aquí hay personas que tienen un corazón duro, Padre, y te pido en este momento que con tu dedo y tu mano los toques y quiebres ese corazón de piedra y pongas un corazón de carne para que venga arrepentido a tus pies. Así oro por todos los que no son cristianos todavía. Sálvalos. Muestra tus obras de poder conocidas por todos los hombres. Amén. En el nombre de Jesús.